nuevamente. Bienvenidos, un abrazo de todos quienes hacemos esta iglesia y a todas las personas que nos acompañan cada domingo para continuar con encontrarnos con Jesús y hablar de su palabra. Quiero antes de eso leer un pequeño PowerPoint y le voy a pedir al hermano Jimmy que nos esté leyendo este PowerPoint. Reflexiones sobre Jesús. Yo soy el camino y no me buscas. Yo soy la verdad y no me crees. Yo soy la vida y no me disfrutas. Yo soy tu redentor y se te olvida. Soy tu salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y me persigues. Soy la luz y no me miras. Me dices maestro y nunca aprendes. Me llamas bueno y no me estimas. Me llamas santo y no me imitas. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices rey, de mí te burlas. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dulce y te repugno. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te doy mucho y me exiges más. Te hago fuerte y te doblegas. Te hago poderoso y te esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Me llamas rico y no me pides. Te di memoria y te olvidas que existo. Te di inteligencia y no me entiendes. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? Bien, muchas gracias. Estas palabras que se encuentran en el internet, pues cada vez hemos leído y nos damos cuenta que de alguna manera eso tiene una verdad atrás. Todo eso, aunque parece duro, parece que cometemos aquello. Y por eso es que el día de hoy queremos un poco reconocer más a Jesús. Todo el mundo sabe, incluidos los ateos, los escépticos, que hace 2021 años nació una persona llamada Jesús, que su nacimiento, su crecimiento fue especial. Él vivió en las aldeas de Nazaret, del pueblo de Israel. Ya en el tiempo de su ministerio recorrió las regiones de ese lugar, predicando la palabra de Dios y haciendo milagros, ayudando a la gente y mostrando a todo el mundo que Él era el Hijo de Dios, el que había sido anunciado por su Padre que iba a ser enviado a la tierra como el Mesías. Todo esto a nosotros se nos ha dicho. Mientras ejerció su ministerio, tuvo muchos seguidores, pero generalmente los líderes religiosos, los sacerdotes de Jerusalén, no solo que no creyeron, sino que por el odio que tuvieron le acusaron falsamente de crímenes
que él nunca cometió. Y así le entregaron a las autoridades romanas, quienes finalmente lo ejecutaron clavándolo en una cruz. Luego de ser enterrado en una tumba prestada porque fue pobre, después de 3 días, como había dicho, resucitó y se apareció por 40 días posteriores a sus seguidores, quienes a su vez después se dedicaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, y sus prédicas hacía que cada vez más se agreguen más personas a este movimiento, y este movimiento es el que da inicio a lo que hoy conocemos como la Iglesia Cristiana, y de eso es lo que estamos aquí también sentados en este lugar. Este suceso no ha podido ser desmentido, incluso, como dije, por los más incrédulos, porque esto fue una realidad que quisieran mucha gente esconder, y esto escribieron no solamente los escritores cristianos, sino historiadores que no eran cristianos, como entonces estaba Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven, grandes historiadores de Roma. Ellos escribieron de Jesús. Nadie puede mentir entonces. Y por esos escritos nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, sabemos de dónde vino, lo que hizo en la tierra y lo que hace y sigue haciendo por nosotros ahora. Porque esto se encuentra generalmente revelado en su palabra que está aquí, que es la Biblia, cuyos relatos fueron recogidos por escritores escogidos por Dios. Por eso nosotros consideramos que la palabra de Dios es inspiración de Dios. Y ellos, los escritores del Evangelio, conocieron de primera mano a Jesús. Le escucharon enseñar, vieron sus obras, y es más, ahora creo que todos, sin equivocarme, todos nosotros hemos experimentado personalmente la presencia de Dios. Solo que a veces algunos de nosotros todavía escépticamente creemos que es una cosa de suerte o algo que nos vino, pero hay un Dios soberano, trascendente, que todo lo que te está pasando y que tú tienes, o lo que podemos, o lo que tenemos, viene de allá. Nosotros sabemos entonces que Jesús es Dios por toda la información que dice o que nos trae la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Juan dijo, Juan 1:1, cuando comenzamos a leer el Evangelio de Juan, en el principio el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa es una demostración que Jesús es Dios. Y en el mismo capítulo, el versículo 3, nos dice que todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un Dios incluso creador. Él estuvo en el principio del mundo. Los líderes religiosos de su época querían matarle porque Él dijo que venía de Dios, quien era su Padre. El apóstol Pablo escribe diciendo que Jesús, siendo Dios, se humilló a su Padre, y su Padre le exaltó para que toda persona doble sus rodillas ante Él y que todos sepan que Jesucristo es el Señor de gloria. Estamos en Filipenses 2, del 6 al 11, podemos ver aquella cita en donde muestra el apóstol que es hijo de Dios.
que es su Padre que lo exaltó a Él. Por eso que Jesús entonces, nosotros estamos seguros que es el Hijo de Dios, como dice su palabra, y eso significa que Él es Dios definitivamente, porque hay denominaciones que le ponen como profeta, como iluminado, etc. Y es una de las tres personas que componen el único Dios, el concepto teológico denominado la Trinidad, que está citado en la Biblia por muchas veces en muchas partes. Algunos también comienzan a divagar otras cosas, a decir cómo puede ser que haya un Dios en tres partes dividido. La Biblia muestra que eso es así. Por otra parte, los judíos, a pesar de que tenían un celo tan grande por Dios, que ni siquiera querían pronunciar su nombre. Así eran los judíos. Ellos al Dios no querían pronunciarle porque le consideraban santo, y tan santo que el hombre no podría hacerlo. Yo creo que tenía su razón, pero con todo lo que ellos así pensaban, nunca entendieron el mensaje que había dicho en muchas ocasiones, indicando que Jesús iba a venir y que era el Mesías, el Salvador del mundo, que dijeron muchos de los profetas. No lo pudieron entender. Y por eso, inclusive la alcurnia, o sea, los sacerdotes de entonces, fueron los que más rechazaron. Estos líderes religiosos desecharon el mensaje de Dios, creyendo que el Señor no podía ser alguien que se presentó como Jesús se presentó aquí en la tierra, de tal manera tan humilde y tan sencillo. Ellos esperaban, porque ellos se sentían obviamente oprimidos, esclavizados por los romanos. Entonces ellos esperaban que este liberador iba a ser un hijo de un gran rey, de un gran emperador. Pero por eso, cuando escucharon a Jesús decir que venía del cielo, ellos se escandalizaban. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 18, nos dice esto: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso escribe el apóstol Juan. Y eso era lo que estaba pasando en aquel entonces. Pero el misterio más grande del cielo es que Jesús se haya encarnado a través de una virgen. Claro que en realidad es una cosa un poco difícil de creer, pero eso dice su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ya existió antes en el cielo, ya estaba, solo que Él se encarnó a través de esa mujer para venir aquí a la tierra, y solo con el único propósito, porque alguien tenía que pagar el precio del pecado tuyo y mío y del mundo entero. Y eso no podía ser una deidad allá, porque ellos tenían que ser alguien de aquí que pueda hacerlo, para que sea tan justo el pago de aquello. Por eso tuvo que Jesús encarnarse. Por el poder del Espíritu Santo, que dijo el evangelista Mateo 1:20, Jesús nació como un ser humano, por eso le pusieron su nombre y eso fue Jesús. No, por eso no era él un simple hombre más, porque la Virgen María fue la única que en verdad sí experimentó un engendro sobrenatural, diferente a todo lo que se había dado y lo que se ha dado hasta hoy. Por eso ella pregunta al ángel
¿cómo será esto? Porque yo no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo es que yo estoy embarazada? Pero el ángel explica que esto es por obra del Espíritu Santo. Eso muestran los evangelios. Por otro lado, nosotros cada vez que desobedecemos a Dios, pecamos y la pena, como veíamos en esta mañana en el estudio bíblico, la pena de todo pecado no es más que la muerte. Así dice su palabra. Pero como Dios no quiere que la gente muera, nos envió a ese Mesías prometido, Cristo el Salvador del mundo, ya que por la justicia de Dios todos estábamos destituidos, como dije, estábamos prácticamente muertos. Por eso es que viene Jesús a la tierra a morir en nuestro lugar, porque Él es el único que fue sin pecado. Por eso es el único que califica ante Dios para poder pagar el pecado de nosotros. Y esto lo tuvo que hacer en la cruz del Calvario. Me dejó sorprendido también las palabras de Luis en esta mañana. Personas muy cerca de nosotros y ya que tienen una edad y que nunca hayan conocido de Dios, por ejemplo. Que no sepan quién es Jesús, del que estamos hablando en esta mañana. Este Jesús, después de que fue muerto en la cruz, le sepultaron y ahí muestra su poder sobre la muerte cuando resucita de una tumba después de los 3 días. Por eso es que solamente a través de Jesús podemos ir, como dice Hechos 4:12, que todos lo conocemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Es el único camino. Por eso Jesucristo es el Salvador de toda persona que le recibe a Él. Como dice el texto más citado de todos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Qué grande que es la promesa de Dios. Jesús en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra hizo tantos milagros. Uno de sus escritores dice que si tuvieran que escribir todo lo que Él hizo, no cabrían libros. Solo se han tomado las cosas más importantes. Sanó enfermos, endemoniado, controló el clima, multiplicó la comida, el pan, los peces. Hasta cuando le reclamaron dinero, Él pagó los impuestos, mandó a sacar unas monedas de un pez para que paguen. Mateo 17:24 al 27 nos muestra eso. Pero ahora, después de irse al cielo, después de haber resucitado, sigue haciendo milagros para nosotros. Y como dije hace rato, todos creo que sabemos y hemos experimentado aquello. Y Él sigue haciendo su gracia, nos muestra directamente o a través de otros. Si una persona nos ayuda en cualquier trabajo o un médico nos salva de una enfermedad, Él está actuando a través de esa persona. Jesús es el que cambia las vidas. La palabra de Dios dice que la gente que le seguía a Jesús, muchos de ellos abandonaban sus pecados. Ahí está María Magdalena, que le quitó 7 demonios, Lucas 8:2. Por eso se convierte en la seguidora verdadera y ella fue la que se fue primero. Ella fue grata y por eso es que pusimos PowerPoint para reflexionar tantas cosas que hace Dios o Jesús en este caso
Pero nosotros livianamente por ahí. Y esta mujer, por ejemplo, hizo todo. Ella dio el mejor perfume. Ella lloró a los pies de Jesús. Ella se arrepintió y pidió perdón. Y ella ahora es la primera que se va de todos. Tal vez con miedo, todo fue al sepulcro a ver a Jesús. Y ella se encuentra. Juan 20:16 dice, Jesús le dijo, refiriéndose a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuelvo, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ella tuvo la posibilidad de encontrarse como primera persona a Jesús resucitado. Zaqueo fue el mejor ejemplo de haber nacido de nuevo, porque siendo un recaudador de impuestos el que más había extorsionado y que era mal visto por la sociedad judía, devolvió a la gente lo que le había robado al cobrar los impuestos y dio la mitad de todo lo que tenía a los pobres, como dice Lucas 19, de 7 al 10. Ese es un ejemplo claro en donde una persona cambia de actitud, de lo que es, suelta todo. Vemos textualmente lo que dice su palabra, Lucas 19, 7. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. La gente estaba hablando porque Jesús estaba con Zaqueo. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no solamente frente a Jesús, sino a toda la multitud que estaba allí escéptica, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y como Jesús conoce el corazón, miren el versículo 9, como dice Lucas 19, 9, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente aquellos que se creían más santos. Así los verdaderos seguidores de Jesús estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso fueron capaces de hablar el mensaje de Jesús, hacer milagros y vivir libres del pecado. Así lo hicieron los 70 que fueron enviados a predicar. Los seguidores de Jesús seguían predicando y de eso ya han pasado 2021 años, pero aún sigue cambiando vidas de la gente en todo el mundo y que está dispuesto a recibirle y hacer que Él sea su Señor. Y esa es la razón que estamos aquí. Aunque el otro de afuera te diga que tontos se van a perder un tiempo el día domingo que pudieran descansar y ahí están metidos. Pero si tú te das cuenta más allá de eso, te darás cuenta que vale la pena el saber, el hablar de cómo criar a nuestros hijos, como estudiamos en esta mañana. Vale la pena estar aquí oyendo el consejo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es importante tener una actitud diferente, cosa que las de allá vean que tú sí eres distinto a lo que eras antes. Por eso
Él puede cambiar tu vida. Jesús es el que puede liberar tu adicción a algún pecado que pudieras tener, cualquiera que sea eso. Porque su palabra dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Eso tenemos. Hagámoslo eso. Romanos 6:22 lo dice eso. Él puede renovar tu mente, sanar tus heridas y darte la vida eterna. Hoy Jesús está reinando a la derecha de Dios Padre en el cielo, porque después de su resurrección volvió a ascender al cielo, lugar donde estuvo antes de venir. Ya dijimos eso, y desde allí ahora escucha nuestras oraciones y nos quiere ayudar en todos los problemas, como dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero también Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que va a regresar. Mateo 24:30, exactamente, Él dice esto: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Yo no les digo esto, mis queridos hermanos, para asustarles. La palabra de Dios dice: cuando Jesús aparezca en las nubes, Él seleccionará a los que van a vivir con Él para siempre en el cielo, y también a nosotros, obviamente. Mateo 25:31 y 32 dice eso, para que no sean mis palabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esa es su palabra. Mi hermano, Jesús está para recibir a todos quienes quieren hacerlo, porque Él dijo: todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le hago fuera. Jesús a nadie quiere dejarle fuera, porque tiene tanto amor al mundo y a todos nosotros. Por eso Él dijo: yo he venido a buscar a lo que se ha perdido. No importa lo que hayamos hecho, Jesús todavía quiere que vayamos a Él. Y Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Pero tienes que venir humillado y dispuesto a pedir perdón. Por eso, en esta mañana te invito una vez más a llamarle a Él para que sea tu Salvador y amigo íntimo, personal. Llamémoslo a Él. Si lo has hecho, mejor, ratificas aquello, y si no lo has hecho, es el tiempo de volver a eso. Por eso quisiera pedirles que nos pongamos de pie y digamos estas palabras a Jesús. Gracias, nuestro amantísimo Padre, Dios del cielo, por amarme tanto a mí, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Te doy gracias a ti, Padre, y te pido que me ayudes a ir a Jesús para que tome todo el control de mi vida. Reconozco que soy un gran pecador y por eso soy indigno y no puedo hacer nada bueno. Por eso primero te pido que me perdones mis pecados y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea para ti. Cambia mi vida, mi Dios,
porque quiero alcanzar la vida eterna. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, si has hecho esta oración de corazón, has tomado la decisión más importante de tu vida. Porque Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él es la respuesta a las preguntas que no has tenido hasta aquí. Y si antes no lo has hecho verdaderamente, y esta es la primera vez, recién hoy le estás reconociendo verdaderamente a Jesús. Y vos vas a sentir en tu corazón lo que vale la pena recibirle a Jesús. Porque Él es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. La bendición de Dios viene de Hebreos 13, 20 y 21 y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: